En ese sentido, vuelvo a reiterar las buenas noches a todos quienes ya se encuentran en plataforma virtual dentro de este curso posgradual, el diplomado del nuevo Código Procesal Civil en el módulo Medios de Impugnación. Recordarles que hemos estado revisando en esta primera semana todo lo que concierne a doctrina, teoría que nos va a ayudar a comprender la magnitud y la importancia de estos medios de impugnación. ¿Sí? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Saliéndonos de fuera del marco, para no ser indiferentes a la coyuntura actual y tomando en cuenta que somos de derecho, para mi parecer sería, si no es imprudente la pregunta, para usted, ¿qué le ha parecido el día de ayer la acción que se ha hecho? Se ha ganado el voto nulo. ¿Qué acción, qué deberían ser la gente que esté en derecho? Porque hay un vacío muy vacío en las carreras de derecho del sistema, los colegios de abogados de igual forma, y no hay respuestas. ¿Qué opinión le merece usted, doctor? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Franz. Es interesante el poder expresar también en estos cursos criterios que tienen que ver con el desarrollo, especialmente el desarrollo en cuanto se refiere a la elección de los magistrados de los altos cargos del órgano judicial. La coyuntura ha generado diversas opiniones, unas a favor, otras en contra. Pero para ser bastante concretos, considero que una elección de magistrados es siempre un evento muy importante. El hecho que pueda tener ciertas circunstancias que afecten esta elección, circunstancias políticas, sociales, bueno, yo creo que es parte de una otra ocasión en la que podamos discutir ampliamente este hecho. Pero como criterio personal considero que la importancia radica en que estas personas puedan tener en mente, en espíritu y en el ejercicio de su futuro cargo el cambio que toda la sociedad boliviana reclama por una mejor administración de justicia. Considero que vamos a ver en el transcurso ya de la siguiente gestión judicial si ha sido entendida ese reclamo que se hace y que se les ha hecho llegar en los distintos debates, foros en los que ellos han participado. Esa es mi opinión personal. Bueno, continuaremos rápidamente en lo que concierne a nuestro tema en cuestión y vamos a revisar respecto a los medios de impugnación un aspecto que es fundamental, la instancia plural. Cuando hablamos del proceso, y lo hacemos en sentido de referirnos al proceso civil como tal, hemos indicado de que todo proceso judicial lleva una primera instancia que se inicia con la demanda y culmina con la emisión de la resolución judicial que emite el órgano jurisdiccional y que generalmente es la sentencia. Esa primera instancia materializa la finalidad que tiene el Estado a través de los órganos judiciales de solucionar los conflictos jurídicos que se producen entre las personas que están en sociedad, en este caso en nuestro Estado plurinacional boliviano. La finalidad del Estado de
solucionar esos conflictos se ha cumplido en una primera instancia, pero es posible que la decisión que haya emitido el órgano jurisdiccional no haya sido adecuada. Y lo hemos expresado en la anterior sesión, por la falibilidad humana, vale decir, el hecho de que exista error en el ser humano hace de que esta resolución que ha dictado en primera instancia pueda no ser correcta. Puede estar conteniendo ciertos vicios que afectan al proceso tanto en la forma como en el fondo. Y estas circunstancias hacen de que los que son objeto de la administración de justicia, las partes y en algunos casos los terceros interesados, puedan verse perjudicados por esa resolución. Entonces, ¿cómo se configura? ¿Cómo el Estado establece una manera de generar seguridad en quienes están recibiendo la administración de justicia? Y estamos hablando de seguridad jurídica. Seguridad jurídica que viene a la par de lo que es el debido proceso. Y se entiende en sentido de que las partes deben tener plena conciencia de que cada uno de sus derechos han de ser respetados y que en la aplicación de la ley no solamente se observe a la ley específica en el caso concreto, sino también leyes de carácter general y constitucional, como las contenidas en la Constitución Política del Estado. Y actualmente, dentro del bloque de constitucionalidad, también la aplicación de aquellas leyes internacionales que nos hacen parte del conglomerado mundial social al que pertenecemos, al que correspondemos. Entonces, las leyes internacionales reconocidas por los estados en cada una de sus organizaciones son también de aplicación obligatoria. Entonces, la dimensión de la seguridad jurídica que le debe otorgar el Estado a quienes están siendo parte de la administración de justicia reclama a todas luces, y lo ha corroborado la doctrina, reclama la existencia de la instancia plural. Y ingresamos en este campo mencionando lo siguiente. Al dividirse el proceso en dos instancias o grados jurisdiccionales, como quieran llamarlo algunos doctrinarios, se atribuye competencia a un órgano jurisdiccional para conocer en la primera instancia. Y eso es lo que mencionábamos y es lo que ocurre en cada proceso que se inicia y se culmina con una resolución específica. Y esto no solamente sucede dentro del ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo. En una primera oportunidad, en una primera etapa, que se le ha llamado de forma, en un término específico correcto, en una primera instancia, entonces el órgano jurisdiccional que conoce la demanda es quien dictará sentencia para resolver el conflicto. Y a otro órgano que generalmente es colegiado, como en el caso concreto que tenemos nosotros con la aplicación de la nueva ley del órgano judicial, se ha establecido ahora de forma definitiva de que la segunda instancia, ha de ser conocida por los tribunales departamentales de justicia. Y al mencionar la denominación de tribunal, estamos hablando de un órgano jurisdiccional colegiado, que la componen dos o más autoridades legalmente establecidas. Y esto, recalcamos,
para conocer en la segunda instancia el conflicto jurídico que las partes tienen entre sí. Existe así un doble grado de jurisdicción o pluralidad de instancias. La función de estos órganos jurisdiccionales de segunda instancia no es más que de revisar las decisiones de los jueces de primera instancia, siempre y cuando alguna de las partes hubiese interpuesto el correspondiente medio impugnatorio. Habrá de entenderse de que sentencia, la decisión de fondo se dicta una sola vez. Y lo que ocurre en segunda instancia no es más que la revisión de esa decisión para corroborarla, confirmarla o en su caso revocarla, estableciendo lo que correctamente corresponde o lo que en derecho debe aplicarse. Entonces, esa es la función de los órganos jurisdiccionales de segunda instancia. Siguiendo en la revisión de estos medios de impugnación, en lo que se refiere a la instancia plural, o también denominado principio de doble instancia, obedece a una concepción política, ¿no? Cuando hablamos de política, hablamos de una forma de gobierno. Y dentro de la forma de gobierno está, pues, por supuesto, inserta los fines y funciones que se le atribuye al órgano judicial respecto a la solución de los conflictos jurídicos. Esta concepción política, o bien a los llamados principios políticos de la impugnación por algunos doctrinarios, se encuentra encaminada a disminuir la posibilidad del error judicial. El error humano, las fallas que puede cometer el juez de primera instancia, ya sea por recargadas tareas, puede ser porque por una cuestión física, orgánica, puede ser por la existencia de ciertos factores que vayan a no dejarle establecer un criterio integral con todos los elementos en el análisis, hacen que pueda incurrir en un error. Y a través de la instancia plural se obtiene un mayor grado de seguridad jurídica con el control que ejercen los diferentes órganos jurisdiccionales. Y es eso lo que ocurre. Si se ha dictado sentencia en primera instancia dentro de un determinado proceso civil, la segunda instancia, que corresponde a los vocales de los tribunales departamentales en cada una de sus salas, harán que se ejerce ese control en la correcta administración de justicia. Pero también, si persistiese el error, todavía hay una forma extraordinaria, un medio extraordinario de revisión de las decisiones tanto del órgano jurisdiccional de segunda instancia como de primera instancia por parte del máximo Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal Supremo. La instancia plural es, pues, en ese sentido, una garantía de una mejor justicia que se logra con la fiscalización de los actos procesales impugnados, que generalmente son las resoluciones judiciales. Quiero advertir de que hemos estado manejando de forma genérica a los medios de impugnación como aquellos que van a establecer el reclamo, la observación, tanto a las resoluciones judiciales u a otros actos jurídicos procesales que se realizan dentro del proceso. Entonces, seguimos que la garantía de una mejor justicia
decíamos, se logra con esa fiscalización, con ese control, con esa revisión de estos actos procesales que han sido objeto de reclamo a través de la impugnación. Y que lleva a cabo el órgano judicial jerárquicamente superior. El mismo que se pronuncia sobre su validez o invalidez, confirmando o revocando lo resuelto por el órgano jurisdiccional de inferior jerarquía. Y más adelante vamos a ver la importancia también que tiene ese orden jerárquico de fiscalización, control y revisión de las decisiones de los jueces de inferior jerarquía. Hernando Morales Molina habla respecto a la instancia plural con un criterio que me gustaría compartir con ustedes y lo expresa de esta forma, ¿no? Al respecto de la doble instancia. Y dice, representa una garantía desde 3 puntos de vista. ¿Y cómo lo concibe? En cuanto, primero, a un juzgamiento o juicio reiterado, hace por sí posible la corrección de los errores del inferior. Entonces, la segunda instancia, lo expresamos de forma categórica, hace posible la corrección de los errores en los que haya incursionado el juez o órgano jurisdiccional inferior. El segundo punto de vista tiene que ver que en cuanto las dos instancias están confiadas a jueces diferentes, porque es un juez el que dicta la sentencia y es un tribunal o miembros de un ente colegiado los que lo revisan, hace propicio la aplicabilidad del principio de imparcialidad que debe existir dentro del proceso. Si por alguna razón ese principio ha sido infringido en primera instancia, es deber del tribunal departamental, en este caso de justicia, en su respectiva sala civil, corregir y hacer que ésta pueda hacerse efectiva en cuanto se refiere a las partes dentro del proceso. El tercer punto de vista que maneja este señor Morales Molina se refiere que en cuanto el superior se considera más idóneo que el inferior por su preparación y experiencia. Y eso lo podemos corroborar con los requisitos que deben reunir para su elección y posterior función de su cargo a los miembros del Tribunal Departamental de Justicia, que no son los mismos requisitos de designación para los jueces públicos que componen la primera instancia del proceso. Entonces, se exige un mayor tiempo y experiencia en su preparación dentro del ámbito de la abogacía. Y además de otros requisitos que se le exigen y que corroboran el hecho de que tiene que ser profesionales con mayor experiencia, con un criterio mucho más profundo en cuanto al análisis de los casos que se someten a su conocimiento o competencia, y que por alguna razón a los jueces públicos se les pueda haber ido del control y haya hecho que dicten una resolución que no corresponde. Entonces son esos 3 puntos de vista que también hacen que esta instancia plural sea concebida desde un punto de vista esencial, fundamental para lograr una correcta administración de justicia. En nuestro ámbito judicial, el principio de la doble instancia
tiene rango constitucional al estar contemplado en el artículo 180, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, que dice: se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Entonces, viene implícito este principio de la doble instancia en esta disposición constitucional, porque al indicar que se garantizaría este principio de impugnación, se está tomando en cuenta la existencia de un tribunal o órgano jurisdiccional superior que se va a ocupar de revisar la impugnación presentada por una de las partes dentro del proceso en primera instancia. También se encuentra contenido en el artículo 11, parágrafo segundo, del nuevo Código Procesal Civil, que dispone, parágrafo segundo: todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por ley se tramiten en única instancia. Corroborando entonces lo expresado por nuestra Constitución en su artículo 180, el artículo 11 en su parágrafo segundo de nuestro Código Procesal Civil expresa esta disposición: el proceso o todo proceso tendrá dos instancias. Esa es la regla general. La excepción es cuando la ley establece que únicamente se tramitará en una sola instancia, bajo criterios de celeridad, economía procesal y en función al tipo de proceso y a las causas que se van a sustanciar en este proceso, que únicamente habrá de tener una sola instancia. En revisión de estos medios de impugnación, hemos hablado de la instancia plural y de la importancia que merece su consideración a los efectos de poder presentar cualquiera de estos dentro de un proceso. Pero también hablemos del objeto de la impugnación. Lo constituye el acto procesal que adolece de vicio o defecto. Estamos hablando del acto jurídico procesal, de aquel que se ha realizado, se ha efectivizado dentro del proceso, y que por lo general no está contenido en las denominadas resoluciones judiciales, las cuales, según el Código Procesal Civil, mantiene conforme a lo que anteriormente se expresaba en el Código Antiguo de Procedimiento Civil. Entre estas resoluciones judiciales tenemos a las providencias, los autos y la sentencia. Además, indicar que dentro de los autos se encuentran los autos interlocutorios y los autos definitivos, además del auto de vista y el auto supremo como parte de las resoluciones que se originan como efecto de los recursos procesales interpuestos. Estas resoluciones son revisadas por el órgano superior jerárquico a fin de determinar si procede o no dejarlas sin efecto por medio de la impugnación. Entonces, el objeto de la impugnación lo constituye el acto jurídico procesal que adolece de vicio o defecto. ¿Cuál es la finalidad de la impugnación? La impugnación tiene por finalidad la revisión del acto jurídico procesal impugnado, ya sea por el órgano jurisdiccional superior, de forma que es la regla general, o por el juez que conoce en primera instancia del proceso. Esa es la excepción. Y además, adelantar un poco, que
ante estas excepciones en las que el mismo juez que ha dictado la resolución sea el mismo que la corrija, solamente habrá de tratarse de resoluciones que no se refieren al objeto principal del litigio y que no requieren, tienen contenido demasiada complejidad en su emisión, a fin de que sea corregida la situación irregular producida por el vicio o error reclamados. Entonces, de esta forma, se elimina con la revocación del acto procesal en cuestión el agravio inferido al impugnante. Pero hasta este momento nos hemos dado cuenta de que constitucionalmente, con la garantía que se nos otorga para las impugnaciones, ningún juez puede rechazar la admisión de un recurso. Claro está, no lo puede hacer ilegalmente, pero sí legalmente de acuerdo a ciertos aspectos que la misma ley establece como tal. Y dentro de esos aspectos están las limitaciones al derecho de impugnar, ¿no? Son ciertas circunstancias que se han establecido como tal y que, ojo, esto hay que tomarlo en cuenta desde este punto de vista, ojo, que no significa que estamos obstaculizando el derecho a la impugnación. La ley, pero establece limitaciones en función a los siguientes criterios. El derecho de impugnar no es absoluto. Existen limitaciones al respecto. Una de ellas está representada por el denominado principio de recurribilidad de las resoluciones judiciales trascendentes, ¿no? Cuando hablamos de trascendencia, son aquellas que causan efecto, ¿no?, hacia adelante en el futuro respecto a los derechos que tienen las partes, según el cual únicamente determinadas resoluciones, ¿no?, que se caracterizan por su relevancia en el proceso, son susceptibles de ser impugnadas, existiendo así actos procesales o resoluciones inimpugnables, ¿no? Entonces, la ley tiene que ser específica, tiene que estar claramente dispuesto en la norma de que una resolución judicial o un acto procesal deba ser considerado inimpugnable, no sujeto a revisión por el órgano jurisdiccional superior y menos por el inferior. Esto obedece a la necesidad de evitar dilaciones inútiles del proceso y de impregnarle a este de mayor celeridad sin que tenga que afectarse por eso el derecho de las partes, lo que acabamos de decir hace un momento atrás. Comentándoles un poco lo que ocurría con el anterior Código de Procedimiento Civil. No es que recién con este nuevo Código Procesal se esté llevando adelante las circunstancias que limitan el derecho de impugnar. Ya existía en el anterior Código de Procedimiento Civil. Empero, eso es cierto, ya en la práctica forense, muchos de los jueces no quieren hacer una aplicación amplia de estas limitaciones y se concretan en conceder las impugnaciones aun cuando las limitaciones están presentes. Tal vez con alguna susceptibilidad de que se les pueda plantear una denuncia, un reclamo o generalmente un amparo. Dentro de estas limitaciones al derecho de impugnar, podemos expresar
que también existe limitación en la prohibición del doble recurso, no admitiéndose un nuevo medio impugnatorio respecto de un acto que fue materia de impugnación anteriormente. ¿A qué nos referimos? Que no, en primer lugar, no podemos interponer dos recursos sobre el mismo asunto. Uno de ellos será el que sea concedido y el otro será denegado. Esto cuando ocurre el hecho de generarse esa circunstancia en la que se presentan medios de impugnación, ¿no? De manera simultánea. Pero también es posible que se quiera interponer el recurso, un mismo recurso sobre un aspecto, un acto procesal o una resolución que ya fue objeto de impugnación por ese mismo medio o recurso procesal. Tal es el caso del recurso de reposición, que se presenta contra la resolución judicial que resuelve un anterior recurso de reposición, debiendo ser planteado este último bajo alternativa de apelación. A ver, un poco analizando este caso, podemos decir, entendemos que puede existir una providencia que sea objeto del recurso de reposición, exigiéndole al juez que corrija su providencia, y al hacerlo, el juez deberá dictar un auto, resolviendo el recurso de reposición. Resuelto el recurso de reposición, ese auto que permitirá la continuidad del proceso será un auto interlocutorio. Entonces, la otra parte es probable que pueda presentar también recurso de reposición contra esa nueva resolución. Entonces, ya no es posible que conceda el juez el segundo recurso presentado, salvo que éste sea planteado bajo alternativa de apelación, que abre posibilidad de que un tribunal superior pueda revisar la resolución objeto de impugnación, pero ya no el mismo juez. Caso contrario, estaríamos ingresando en un círculo vicioso, donde se interpone recurso tras recurso sobre la misma resolución y generaría un estancamiento del proceso y la realización de actos procesales que serían pues repetitivos o reiterativos, ¿no? Este es el caso comprendido en el artículo 254, párrafo quinto del Código Procesal Civil, respecto a lo considerado anteriormente. Siguiendo en el análisis de las limitaciones al derecho de impugnar, otra limitación sería la adecuación de los medios impugnatorios, por la cual para cada acto procesal existe un determinado medio impugnatorio preestablecido legalmente. Entonces, no todos los actos procesales han de ser impugnados por cualquier medio impugnatorio o recurso procesal, en este caso en sus diferentes clases, sino que la ley determina cuáles serán objeto o qué actos procesales han de ser objeto de impugnación por una determinada clase de recurso procesal o medio impugnatorio. Por otro lado, también el plazo para impugnar constituye otra limitación al derecho de impugnar, los plazos. En efecto, ¿no? Si se plantea extemporáneamente, la impugnación será declarada inadmisible de plano, en observancia al principio de preclusión procesal. ¿Qué dice este principio de preclusión? Indica que todo acto jurídico procesal dentro del proceso
tiene un determinado tiempo para su ejercicio, para su realización. Y que si no se ha llevado a cabo la realización de ese acto procesal en ese determinado tiempo, la oportunidad de hacerlo y de utilizarlo como tal precluye, pasándose a la etapa siguiente del proceso. Ello en aras de lograr la continuidad del proceso, el debido impulso y celeridad procesal. Bueno, hemos hablado acerca de los aspectos que tienen que ver con las limitaciones a la impugnación, la finalidad, el objeto y la instancia plural. Ahora ingresemos a lo que es la motivación de la impugnación. Es algo que debemos tomar muy en cuenta a la hora de presentar un medio impugnatorio como tal. Y esto debe ser de diametral atención por cada uno de los abogados profesionales, porque ha de constituirse en un acto muy importante. La redacción y composición que implica un medio de impugnación, en especial un recurso procesal, lo decimos enfáticamente, ¿no? Es un acto jurídico procesal altamente técnico. ¿Y por qué decimos altamente técnico? Porque para redactar un recurso vamos a nutrirnos de la doctrina respecto al caso concreto. Vamos a revisar jurisprudencia, casos similares que han sido resueltos en una u otra distinta forma. Habremos de poder expresar de forma correcta, ¿no?, los motivos por los cuales se está llevando a cabo la impugnación al órgano jurisdiccional superior. Y esa explicación tiene que ser clara, precisa, consistente, ¿no? Y es algo que debemos tomarlo con mucha responsabilidad y atención. Responsabilidad porque está en nuestras manos el hecho de que podamos asumir con idoneidad el ejercicio de la profesión del asesoramiento legal. Ha sucedido muchas veces que se pierde el proceso simplemente por una interposición defectuosa e informal de una impugnación, de un recurso procesal, ¿no? No exponer cualquier contenido o expresar cualquier término o frase. Debemos enfocar de forma cabal, ¿no?, lo que queremos que conozca el órgano jurisdiccional superior. En ese sentido, la motivación y expresión de agravios, por lo general, no debe ser extensa, ¿no? Pero todo va dependiendo al caso concreto. Pero sí necesaria en su consideración, que no limita la cantidad del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos casos que pueden ser casos complejos o casos no muy complejos, y en el hecho de, en la oportunidad que tengamos estos casos no muy complejos, no muy difíciles, la motivación y expresión de agravios que hagamos en la presentación de un medio de impugnación debe ser concreto, no reiterativo, no expresado con rodeos o con ambigüedades o ciertos términos que van a inducir a confusión o error, ¿no? Pero en los casos complejos, en los que no podemos dejar de que nuestro medio de impugnación sea conciso, lacónico, sino más bien extenso para una explicación cabal de todo el asunto, entonces bienvenido. Por ello, es bueno que
cada uno de ustedes pueda tener una determinada técnica de redacción que les ayude a no repetir expresiones, fundamentos y hagan de nuestro medio de impugnación algo confuso. El evitar reiteraciones y rodeos o bien explicaciones ajenas o impertinentes al objeto principal del litigio u objeto de la impugnación, desde todo punto de vista hará viable su fluidez y claridad al momento procesal en que el órgano jurisdiccional superior sepa sobre qué aspectos emitir su resolución. Téngase en cuenta que debemos ser puntuales, debemos ser específicos en cuanto a qué acto procesal estamos impugnando y no detenernos en repetir lo que ya se conoce o lo que no es objeto de reclamo u observación. Entonces, eso se debe tomar muy en cuenta. Sobre la finalidad y elementos de la motivación, podemos decir lo siguiente. Los recursos procesales son institutos creados para otorgar a los sujetos procesales la posibilidad de señalar los agravios que les causa determinada resolución judicial, a fin de que sean corregidos o eliminados los vicios en interés, claro está, de la aplicación correcta del derecho sustantivo y o adjetivo. Y cuando nos referimos a la aplicación correcta del derecho sustantivo, nos estamos refiriendo al derecho de fondo, a nuestros derechos como tal, que se encuentran en el Código Civil. Y la aplicación correcta del derecho adjetivo, nos referimos a que se observe formalmente la aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Civil, a la forma en cómo se ha tramitado el proceso civil judicial. La existencia del agravio como presupuesto de los recursos lo establece la ley. No es que esto haya nacido por el capricho o porque se nos ocurrió decirlo. De tal modo lo establece la ley que si el agravio no existe, no habrá pues el presupuesto esencial para ingresar a la segunda instancia del proceso. No habrá razón de ser para que se pueda abrir competencia al Tribunal Departamental de Justicia en su sala correspondiente. La jurisprudencia ha definido al agravio como un elemento esencial de los recursos procesales. Y el interés es la medida del recurso. Ahora, objetivamente, para que exista interés, la resolución debe tener un contenido desfavorable al recurrente a los efectos del ordenamiento jurídico y no según una apreciación subjetiva no evidente. ¿Cómo diferenciamos una apreciación objetiva de una subjetiva? La objetiva es aquella que puede probarse, que puede evidenciarse, que puede demostrarse, ¿no? Y pueda, dentro de esta fundamentación y expresión de agravios, pueda hacer claro y pueda demostrar a los miembros del Tribunal Superior, revisor del medio de impugnación, en qué consiste el agravio. Y por el otro lado están las apreciaciones subjetivas que no tienen ningún asidero probatorio ni evidenciación y solamente se libran al objeto de opiniones antojadizas o que no tienen el debido sustento. En ese sentido, la resolución judicial debe ocasionar un perjuicio evidente o una desventaja consistente en una restricción a un derecho, por una mala aplicación, ya sea de hecho o de derecho,
razón por la cual el elemento perjuicio es esencial en la definición de los medios de impugnación. ¿Por qué hacemos reiterativo estas circunstancias, distinguidos participantes del curso? Porque se ha visto que muchas veces nos desarrollamos en el contenido de un medio de impugnación, especialmente un recurso procesal, una relación de hechos extensa en la que queremos explicar muchas cosas. Pero en sí, donde debemos dirigir nuestra atención es a establecer cuál es el perjuicio, cuál la desventaja, en qué forma se restringió nuestro derecho y cómo se ve afectado. Entonces, la fundamentación, decimos, y lo hemos dicho en la anterior sesión, es el alma mater del recurso procesal. Y sin ella no pueden existir los mismos, los recursos procesales, por ser el motor que mueve a esta institución jurídica procesal. Finalmente, y para terminar esta sesión, hablemos acerca de las características de la fundamentación de los recursos procesales, que en día miércoles ya vamos a ingresar con toda la consideración necesaria, tanto doctrinal como procesal, para el análisis correspondiente. Hemos indicado que la fundamentación es el alma mater del recurso procesal como tal. ¿Y cuáles son esas características? Entre estas podemos mencionar la esencialidad. Y bueno, lo corroboramos y no nos vamos a cansar de decirlo. La fundamentación es un requisito de admisibilidad del recurso. Esto hace que sea esencial, ya que si no se fundamentaron los motivos, el recurso deviene informado, no se haya mal planteado y por consiguiente será inadmisible y no se podrá hacer una revisión de fondo. No se irá a discutir la cuestión de fondo, no, el motivo por el cual se ha interpuesto el recurso, y solamente nos detendremos en un aspecto de forma, porque habrán de acordarse, es un presupuesto procesal para la presentación de un recurso, la fundamentación. Y si no se tiene esta, entonces se declara inadmisible el recurso sin entrar a la consideración de fondo. Y hemos perdido la oportunidad de discutir, ¿no?, el objeto principal del litigio por simplemente un error de forma, un aspecto que no hemos tomado en cuenta a cabalidad. Si no hay fundamentos, simplemente no hay recurso. Por eso la fundamentación hace que nazca la vida jurídica para que pueda ser atendido por el órgano jurisdiccional que corresponde. Una vez interpuesto el recurso con la debida fundamentación, se abre la competencia, ¿no? La fundamentación y la expresión de agravios abren y delimitan la competencia de los órganos jurisdiccionales superiores, los cuales tienen la obligación de resolver, ¿no?, los recursos. Y en ese sentido, entonces, una vez que conozca y sea admitido, entonces nace la obligación de su resolución, de darle una respuesta al reclamo, a la observación, a la impugnación presentada por las partes a través de un recurso procesal. Otra característica de la fundamentación es la dependencia. Vale decir, la fundamentación
indicamos, es una interpretación o explicación de los motivos por los cuales se presenta el recurso procesal. De ahí que la existencia de ella depende del motivo, ¿no? Entonces, resultaría ilógico explicar un motivo que no existe o interpretar, digamos, una norma en la que no recae alegación de expresión de agravios, ¿no? Siempre debe existir una relación estrecha e íntima con los motivos por los cuales se pide que sea considerado un recurso judicial. Entonces, esa relación de dependencia es también fundamental. Prosiguiendo con las características, tenemos la congruencia. En tanto, podemos decir que la fundamentación es explicación del motivo, debe existir entre ellos una estricta correspondencia. El fundamento debe referirse al agravio que se alega con el motivo. Y esto a veces sucede que se desvía la atención, se desvía esa congruencia, mejor dicho, cuando ponemos en redactamos en nuestro medio de impugnación, en nuestro recurso procesal, todo lo que se nos ocurre en la cabeza. Queremos ingresar absolutamente todo de manera desordenada y ahí es donde perdemos la debida congruencia que debe existir, ¿no?, entre lo que es la fundamentación, vale decir, la explicación del motivo. Finalmente, otra característica de la fundamentación de los recursos es que esto se lo hacen en única oportunidad. No podemos complementar un recurso procesal, un medio de impugnación, con memoriales complementarios o fuera del memorial principal presentado, tratando de suplir una omisión que habríamos hecho al presentar nuestra impugnación como tal. Por eso es que necesita la debida atención para que pueda redactarse de manera correcta y en única oportunidad de ser presentado para su revisión ante el órgano jurisdiccional superior. O sea, en otras palabras, para que se entienda, no puede ser suplido por posteriores memoriales que traten de llenar los vacíos en los que hemos incurrido en la presentación del memorial principal de impugnación. Entonces, son aspectos que se deben tomar muy en cuenta a la hora de redactar un memorial de impugnación, en este caso específico, de un recurso procesal. Y ello hace de que esa atención, ese orden, esa congruencia, ¿no?, que podamos establecer en el contenido de nuestro recurso, ¿no?, va a determinar el éxito de esa impugnación realizada dentro de un proceso judicial. Entonces, reitero, es importante que tomemos la debida atención. Y por otro lado, debemos ser también concretos a la forma de establecer nuestros términos. A veces términos muy rebuscados, lo único que generan son confusión. La terminología jurídica adecuada, correspondiente, en el momento, lugar preciso del contenido de nuestro recurso, hará que éste tenga, pues, pueda ser entendido y pueda tomarse en cuenta para su resolución. Bueno, en este sentido, habríamos culminado con esta última sesión de la primera semana de los medios de impugnación, distinguidos postulantes. Si ustedes tienen algún aspecto que quieran hacer alguna
consulta, pregunta, interrogante, les ruego por favor hacerlo a partir de este momento. Bueno, no existiendo interrogantes, vamos a indicarles que el día siguiente, miércoles, ya vamos a entrar de lleno al análisis y desarrollo de los recursos procesales como tal, que son los medios de impugnación por excelencia establecidos en nuestra normatividad procesal vigente, ¿no? Con todo ello, les agradezco la atención y les esperaría la siguiente sesión, como habíamos indicado.